siempre, hoy contamos con herramientas muy útiles y poderosas para conservar la historia, y una de ellas es estos instrumentos que nos permiten grabar lo que va sucediendo. Entonces, en este momento pongo a grabar y contextualizo, repito, a los que recién están llegando. Estamos en un ejercicio sencillo de saludarnos. Saludarnos significa, decimos el nombre, decimos en qué parte estamos, contamos por qué nos interesa la epistemología, por qué nos interesa la historia de la psicología, por qué estamos hoy aquí, porque oficialmente hoy estamos empezando el primer curso de epistemología que tenemos aquí en el Colegio Colombiano de Psicólogos. Lo estamos empezando así, de una manera absolutamente informal, entre amigos. Vamos a estudiar epistemología, no le vamos a poner tanto misterio a la cosa, ni tanta solemnidad, ni tanto protocolo. Vamos a estudiar epistemología y vamos a durar aproximadamente 1 o 2 meses desarrollando los temas básicos en una introducción general a la epistemología. Y esa introducción general a la epistemología tiene un solo objetivo: reconocer que el pensamiento científico se hace en comunidad, que el pensamiento científico necesita la comunidad. Una sola golondrina no hace verano, dice el dicho. Y entonces vamos a mirar cómo podemos construir comunidad científica en un mundo cada vez más fragmentado, en un mundo cada vez más individualista, en donde la ley de la selva parece que es la que está imperando. La ley de la selva en un mundo polarizado entre el neoliberalismo, entre el capitalismo salvaje y entre el comunismo totalitarista, y cada uno desde su bando trata de imponer su punto de vista destruyendo al otro. Por eso, para iniciar esta serie de conversaciones y de estudios sobre la epistemología, les propongo que empecemos buscando los elementos que nos permiten o que nos pueden permitir construir comunidad científica. Y el primer elemento es la comunicación. Vamos a centrarnos en la comunicación. Vamos a poner la mirada en cómo comunicarnos. Como decía Humberto Maturana, cómo lenguajear. Para Maturana, ese gran salto cualitativo que dio la humanidad se debió precisamente a que un día unos micos grandes que bajaron de un árbol y empezaron a caminar derecho, se sorprendieron uno a otro, entablando una comunicación que hasta entonces no se había dado. Empezaron a lenguajear, empezaron a construir su humanidad a partir del lenguaje. En otras palabras, si nosotros no aprendemos a lenguajear como científicos, simplemente nos estamos deshumanizando. Y una ciencia que deshumaniza no es verdadera ciencia. La ciencia tiene una dimensión ética, y la raíz de la ética del científico se mide o está en una relación directamente proporcional al grado de humanización que promueve. Entonces, si nosotros nos vamos a encontrar acá, si vamos a hacer un esfuerzo de encontrarnos 1 horita a la semana, 1 hora, no más, para lenguajear, para conversar, lo interesante es que lo hagamos. Que no sea Mauricio Pareja o Pepito Pérez el que tome la palabra, se adueñe de la palabra y los demás desaparecen. No, vamos a conversar. Por eso, cada semana, a través del chat, yo voy a ir mandando unos textos, unos documentos que nos van a servir de pretexto para dialogar, para encontrarnos. Y hoy quiero aprovechar también para saludar a Gabriel Balaguera, que por primera vez nos acompaña. Gabriel ha sido nombrado actualmente, hoy está recién presentado en el Colegio Colombiano de Psicólogos como representante de campo de epistemología e historia de la psicología en el capítulo de Santander. ¿Cierto, Gabriel? Es Santander, ¿verdad? Sí, señor. Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, Santander. bienvenido. Gabriel se encuentra en Barranca Bueno, muchas Bermeja gracias. y nos gustaría, Gabriel, que pudieras presentarte. Mira que somos pocos, es una pequeña comunidad. Hay días en que nos reunimos más, sobre todo cuando vienen invitados de otros lados. Hoy es un grupo más pequeño y por eso estamos haciendo este ejercicio. Entonces te saludamos. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Muy amable y buenas noches para todos. Mi nombre es Gabriel Balaguera Rojas. Soy psicólogo de profesión, tengo por ahí algunos otros estudios. Y bueno, la verdad, estoy muy animado de estar aquí con ustedes. El hecho de hacer parte
el Colegio Colombiano de Psicólogos, y más aún en la parte de epistemología e historia de la psicología, pues la verdad me llena muchísimo. Considero que es un baluarte importante para nuestra disciplina y como científicos que tengamos en cuenta, como dice Mauricio, todo esto, toda esta información que podemos empezar a discernir desde la conversación, no solamente en el ámbito de la publicación que ejercemos normalmente, producimos una investigación, la publicamos y la informamos, sino que en estos espacios es donde el pensamiento empieza a surtirse. Y considero que la epistemología y la historia es importante que la tengamos clara. Nosotros desde todas nuestras disciplinas que tenemos en curso, en el mundo humano, necesitamos tener unas bases sólidas para que no se nos caiga la estructura. Podemos tener una estructura muy linda, muy amplia, con unos diseños preciosos, pero si no tenemos una buena base que soporte ese andamiaje, no se nos va a caer con cualquier movimiento telúrico que haya, nos va, por muy bajito que sea, se nos va a caer. Y tal cual lo dice por lo menos la palabra, ¿no?, de Dios, la casa debe estar construida sobre la roca. Y también hago la analogía con la historieta que ayer le contaba yo a mi esposa de los tres cerditos. Y si no construimos unas buenas bases, se nos va a seguir cayendo nuestra psicología, y necesitamos tener unas buenas bases para poder seguir ejerciéndola con un andamiaje fortalecido, realmente que esté bien fundamentado, y que podamos entender qué diferencia entre uno y otro y de dónde nació esto, y no estemos condenados a repetir la historia de lo que conversábamos en algún momento con Mauricio, en una charla muy informal. Estemos salpicados de todas las epistemologías europeas, norteamericanas, chilenas, de hecho, sino que empecemos a tener una propia identidad epistemológica, una propia identidad de nuestra psicología, y que considero que es importante en estos espacios. Y de manera personal intentaré estar en todos en la medida que me sea posible, y poder construir con lo que siempre le digo a Mauricio humildemente, con lo que podamos aportar, y ante todo con lo que yo pueda aprender. Y muchas gracias por la invitación. Ahí estaré atento a lo que requieran. Gabriel, preguntas sencillas. En este momento tú estás dedicado a la parte clínica, a la parte de educación. Cuéntale un poco a esta pequeña comunidad en qué Gracias. andas. Bueno, yo en este momento estoy dedicado únicamente a la academia. Trabajo en la Universidad Cooperativa de Colombia como decano de la Facultad de Psicología en la seccional Barranca Bermeja, y pues dedicado aquí únicamente a formar los psicólogos de Barranca Bermeja en procura de mejorar un poco esta situación que estamos teniendo en el mundo, ¿no? También produzco, estoy doctorándome en Derecho Penal y en Psicología, y pues soy investigador de, de estas dos universidades. Una es la Universidad de Buenos Aires y la otra es la Universidad de Santo Tomás, acá en Colombia. Y hago por ahí algunos peritazgos y trabajo en algunas cositas en lo que pueda hacer, porque la academia consume, y más estos cargos directivos, pues tú sabes que siempre estamos como en el desarrollo curricular y demás, que no permite mucho, pero por los laditos le hago a la disciplina por un lado. Bueno, bienvenido entonces nuevamente y ustedes ya lo van a ver aquí más seguido y como se dan cuenta, tiene también el don de la palabra, entonces vamos a esperar que podamos sacarle el jugo y que pueda compartir con nosotros toda esa sabiduría que Dios le ha dado y que podamos de verdad tener una comunidad científica enriquecida entre todos. Repito, esto no es propiedad exclusiva de nadie, el Colegio Colombiano abre las puertas para que todos desde nuestra realidad podamos aportar. Así como ya lo decía Juan Carlos también, que él viene de una formación psicológica de muchos años, y así como también lo decía Nuria, que estuvo incluso en el proceso de gestación de la ley 1090 del año 2006, que es nuestra ley, la ley del psicólogo, y así cada uno de ustedes viene con una historia. Así que aquí no hay estatus que nos exima de participar. Es decir, todos estamos llamados a participar, a abrir el micrófono y a hablar con total confianza. Entonces me gustaría escuchar a alguien más, una persona más si quieren, antes de que entremos ya en materia, y después en la próxima sesión, los que no hablaron hoy esperamos que hablen. Una persona más que nos salude y que nos cuente dónde está y por qué se animó a entrar en esta temática de la epistemología y la historia. ¿Nadie se anima?
No se preocupen, si tienen problemas de timidez, por aquí hay algún psicólogo que los pueda atender. Nadie. Bueno, en el chat de WhatsApp yo les mandé un material, voy a compartir pantalla para que los que no lo tienen lo puedan ver. Con este material yo quisiera invitarlos a que abriéramos las puertas de esta primera fase de este curso de epistemología e historia de la psicología. Esta primera fase que va a estar dedicada 100% a construir las bases desde las cuales nos vamos a comunicar, para que podamos comunicarnos y entendernos como científicos. Es decir, que la primera parte del curso de epistemología y de historia de la psicología es más una fase relacionada con el tema de la psicología de la comunicación, concretamente con el tema de la hermenéutica como tal. Para eso he tomado como pretexto un documento que elaboró José Luis Gómez Martínez, un documento que se llama El discurso antrópico y su hermenéutica. José Luis Gómez Martínez es natural de Soria, España, nació en 1943, todavía está vivo, cursó estudios de posgrado en Alemania, en Heidelberg, en Múnich y en Estados Unidos, en Chicago, en Iowa. Es doctor en filosofía y letras con especialización en literatura y pensamiento hispánico. Salió de España en 1963 y desde 1967 reside en los Estados Unidos, donde a partir de 1974 es catedrático de pensamiento hispánico en la Universidad de Georgia. Bueno, ahí está el resto de la vida resumida de José Luis Gómez Martínez. A nosotros nos interesa es el documento que les acabo de colocar. Ese documento que nos va a servir de pretexto nos invita a que tratemos de entender cómo el discurso que hemos construido los seres humanos es un discurso que ha ido evolucionando, ha ido caminando desde la antigüedad, pasando por la edad moderna, entrando a la posmodernidad. Y José Luis Gómez Martínez llega a proyectar un poco hacia el futuro lo que podría ser un discurso que permita generar integración entre los seres humanos. Y a ese discurso él lo llama el discurso antrópico. Entonces, para la próxima semana, yo los invito a que le echen una mirada al punto número 1, que está ahí con letras rojas, que dice el discurso antrópico y su hermenéutica. Los invito a que hagamos un ejercicio de comprensión de lectura. Todos ustedes que son ya personas adultas, hechas y derechas, que saben cómo se hace un ejercicio de comprensión de lectura, los invito a que lean ese texto y que en la próxima semana, a partir de ese texto, yo voy a hacer un ejercicio con un cuestionario que voy a redactar. Ese cuestionario se los voy a pasar por el WhatsApp. Pregunto, ¿alguno de ustedes no tiene, no está en el grupo de WhatsApp que se llama epistemología? Si alguien no está en ese WhatsApp, si no está recibiendo el material, me puede escribir o me puede llamar para que yo lo agregue, porque es importantísimo que a través de ese grupo de WhatsApp nos mantengamos comunicados. Para la próxima semana, entonces, vamos a enfocarnos en el discurso antrópico y, y su hermenéutica. Si ustedes observan la pantalla, se van a dar cuenta que es bastante extenso, bastante extenso. Más adelante trabajaríamos el punto número 2, hacia un discurso antrópico. Ese no lo vamos a trabajar para la próxima semana. La próxima semana solamente trabajaremos el punto número 1. Y la metodología va a ser una metodología de preguntas y de respuestas. Y a partir de ahí vamos a dialogar. ¿Por qué es tan importante empezar identificando qué tipo de discurso manejamos? Porque es que el discurso está íntimamente relacionado a la percepción que tenemos del otro, del que piensa diferente, del que piensa distinto. En estos días, en donde hemos experimentado tanta violencia, donde hemos experimentado una agudización de los niveles de estrés en la gente y ansiedad y depresión, es importante que veamos cómo el discurso como tal impacta en la vida de los seres humanos. El discurso crea realidades. El discurso transforma realidades. La epistemología
es una teoría del discurso. En cierto modo, el epistemólogo construye un discurso. ¿Qué tipo de discurso? Y ese discurso crea realidades. No es lo mismo un discurso planteado en una línea psicodinámica a una línea de corte conductista. No es lo mismo un discurso de tipo cognitivo-conductual a un discurso de tipo sistémico. En otras palabras, el psicólogo construye realidades, transforma realidades, estudia realidades. ¿Y cómo hace el psicólogo para estudiar esas realidades? Bueno, a eso le llamamos ciencia. Nosotros construimos discursos basados en la ciencia psicológica. En otras palabras, nuestro discurso va más allá de la opinión. Nuestro discurso va más allá de la doxa. Nuestro discurso no es doxológico, no se basa en opiniones. Es un discurso que se construye desde la ciencia, desde la episteme, desde las ideas. Que Mauricio Pareja se le ocurra decir que el chocolate es la bebida más deliciosa que existe en el mundo. Que Mauricio Pareja diga que le encanta el chocolate y que es lo más rico que ha probado en la historia y que es lo más rico que existe en el mundo. Es un discurso basado en la doxa que difícilmente podrá ser discutido, debatido. ¿Por qué? Porque es mi opinión, es mi posición. Ya lo decían las abuelas, entre gustos y colores no discuten los doctores. Pero si yo pretendo de imponer eso a un conjunto de personas, voy a necesitar algo más que la opinión. Si yo necesito o si yo quiero que otras personas compartan eso que yo estoy expresando, voy a necesitar algo más que una opinión. En la antigüedad, normalmente la gente utilizaba el miedo en distintas formas, bien sea el miedo a través del autoritarismo político o autoritarismo religioso o autoritarismo militar. Es decir, si yo decía que el chocolate era la bebida más deliciosa del mundo y que eso tiene que creerlo todo el mundo, yo podía utilizar varios caminos. Podría decir que eso me lo dijo Dios, podría decir que el que no crea eso, yo lo puedo mandar a matar. Y así yo podía imponer mi opinión. Pero también, en la medida en que íbamos evolucionando, en la medida en que íbamos avanzando, empezamos a buscar algo menos cruento y empezamos a utilizar la razón y pensamos que con la razón podíamos lograr el objetivo sin necesidad de matar a nadie. Y entonces empezamos a hablar de la episteme, de las ideas, del conocimiento científico. Una idea tiene pretensión de universalidad. Una idea puede tratar de imponerse a través de la persuasión, convenciendo al otro con argumentos de razón. Y bueno, llegamos a la expresión máxima de ese deseo humano en la Revolución Francesa, cuando se llegó a sacar de las iglesias las imágenes religiosas para tratar de intronizar a la diosa razón, en una clara señal de ruptura entre el pensamiento antiguo y lo que llamábamos ahora pensamiento moderno. Y en nombre de la razón se trató de imponer una visión de mundo que filosóficamente se resumía en tres palabras: libertad, igualdad y fraternidad. Pero ¿qué sucedió? Que la libertad, la igualdad y la fraternidad
terminó siendo presentada de la misma forma en que Mauricio dice que el chocolate es la bebida más deliciosa del mundo y que todo el mundo tiene que creer y compartir lo mismo que yo. La libertad, la igualdad y la fraternidad se terminó imponiendo a través del miedo, a través de las armas, a través de la descalificación del otro. Hasta el punto en que en nombre de la libertad, en nombre de la igualdad y en nombre de la fraternidad, se utilizó la guillotina hasta el exceso, hasta llegar al punto en que la guillotina ya no mataba cortando la cabeza, sino triturándola, porque había perdido su filo. Incluso el gran promotor del uso de la guillotina, que fue Robespierre, terminó en la guillotina. Incluso el creador de la guillotina como instrumento de muerte también murió en la guillotina, el señor Guillotín. Entonces, la antigüedad y la modernidad racional se dieron la mano. Es decir, lo que se veía como fanatismo religioso fue desplazado por un fanatismo racionalista, pero a fin de cuentas fanatismo. Y entonces José Luis Gómez Martínez habla del centro. Ustedes lo van a encontrar ahí con mucha frecuencia en el texto. El centro. ¿Qué es el centro? El centro es el lugar desde el cual yo miro la realidad. Yo tengo un centro. Un centro en el cual yo estoy parado y desde ahí observo todo. En la antigüedad y en la edad y en la modernidad se comparte una visión de centro. Pero después aparece la posmodernidad y la posmodernidad aparece en clara oposición a la postura antigua y moderna. Esa postura en donde el centro juzga a todo. Ahora se reconoce que hay muchos centros y en ese afán de reconocer que hay muchos centros se termina generando una dispersión, una atomización, una fragmentación. Lo que antes se pretendía como una unidad, ahora se pretende desde una pluralidad atomizada. Entonces José Luis Gómez Martínez se pregunta, hay que buscar un camino nuevo, y entonces es cuando él utiliza el concepto de antrópico y de discurso antrópico para insinuar, proponer ese nuevo camino, que es el que vamos a estudiar acá, que puede ser un camino muy útil si queremos de verdad construir pensamiento científico sin necesidad de matar al otro. Y hay muchas formas de matar al otro. En las redes sociales todos los días estamos viendo una masacre en donde se está matando gente y muchas veces no es solamente matar literalmente cortándole la cabeza o matando a alguien, sino descalificando al otro. Descalificando al otro y muy parecido a los tiempos de Robespierre. Vamos a defender la libertad. Todo el mundo es libre. Ajá, pero ¿y si todo el mundo es libre, por qué se mató tanta gente? En nombre de la libertad. Todos somos iguales. Lo mismo, si todos somos iguales, entonces ¿por qué hay gente que es tratada de manera diferente? Fraternidad. Si se pregona la fraternidad, ¿cómo eres capaz de matar a tu propio hermano? Es una actitud así que bíblica, de tipo cainesca. Entonces, si nosotros nos vamos a encontrar cada martes acá con cierta regularidad para estudiar estos temas, la pregunta es, ¿para qué nos va a servir esto? ¿Hacia dónde apunta este esfuerzo? Este dejar de hacer otras cosas para venir a encontrarnos acá. Primero, yo creo que nos va a servir para humanizarnos. Nos va a servir para humanizarnos. Así como lo planteaba Milán Kundera en su libro La lentitud, en una visión bastante profética de lo que se nos venía encima, ese gran escritor checo se anticipó a lo que estamos viviendo hoy. Un mundo marcado por la velocidad, donde la gente se está deshumanizando porque no tiene tiempo para pensarse. Y si algo caracteriza al ser humano es su capacidad de pensarse.
porque el ser humano no solo es inteligente, es decir, no solo piensa, el ser humano piensa que piensa, es decir, reflexiona. Lo cual significa que si nosotros no reflexionamos, nos deshumanizamos. Así de sencillo es el asunto. Y lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio reflexivo. Estamos haciendo pausa, ponemos en pausa el resto de cosas y venimos a pensarnos como científicos. Este es como el cuento que decía que un hombre compitió con otro hombre a ver quién cortaba más árboles con un hacha. El uno era un hombre sumamente musculoso y fuerte y el otro era un hombre enclenque, debilucho. El hombre fuerte, desde que empezó a cortar los árboles, no se detuvo ni una sola vez. El hombre débil sí se detenía varias veces para afilar el hacha. Cuenta la leyenda que al final de la jornada, el que cortó más árboles fue el debilucho, que se detenía con cierta regularidad a afilar su hacha. Puedes ser muy fuerte, puedes tener todos los títulos profesionales que quieras, puedes ser un intelectual hecho y derecho, pero si no sacas tiempo para pensar, si no sacas tiempo para afilar tu hacha, vas a terminar cansado, deshumanizado, y al final de tus días lo único que te quedará será reconocer que perdiste tu tiempo y que desperdiciaste tu vida. Cuenta la leyenda que Borges se lamentaba mucho de eso, que le había dedicado tanto tiempo a la inteligencia, tanto tiempo a formarse como un gran intelectual, que se le olvidó una pequeña cosa: vivir. Entonces, este es un ejercicio humanizador, porque la ciencia, la epistemología, está para eso, para humanizar. Lástima que algunos no los han entendido y lástima que la circunstancia actual de Colombia, en donde estamos viviendo todo este mes de mayo una situación de paro que no cesa, una situación de paro que literalmente nos está diciendo, como no nos detuvimos para pensar nuestra realidad, ahora la realidad nos está diciendo o paras a las buenas o paras a las malas. El país no va bien y no va bien porque no nos estamos reuniendo para pensarnos, no nos estamos reuniendo para dialogar, no nos estamos reuniendo para encontrarnos. Y como no nos reconocemos porque no nos encontramos, todos nos vemos como enemigos. Si nos encontráramos más, si dialogáramos más, si compartiéramos más, podríamos construir una verdadera identidad nacional, una verdadera fraternidad. Para eso sirve la epistemología, para decir detente, detente, reflexiona, eleva tu nivel de conciencia, humanízate. Y por eso es importante que empecemos diferenciando lo que es el discurso moderno, el discurso postmoderno y el discurso antrópico. Porque no podemos seguir utilizando esos viejos discursos que nos deshumanizan. Necesitamos un discurso nuevo, un discurso que le permita al psicólogo dejar de actuar como un loco, porque nadie le cree. Repito, un discurso que le permita al psicólogo dejar de actuar como loco, como un loco que hace y se deshace en ese proceso. Si no somos capaces de sacar una hora para sentarnos a dialogar, a conocernos, a conversar, a fraternizar, estamos en serios problemas, no solo como psicólogos, como seres humanos. Entonces, en esta introducción, yo quiero que miren lo que está en la pantalla, observen lo que vamos a trabajar a José Luis Gómez Martínez en ese texto que se llama El discurso antrópico y su hermenéutica. Vamos a trabajar esto que está aquí, esa primera parte. Eso que acabo de resaltar ahí, que está más oscurito. Eso es lo que vamos a trabajar. El discurso antrópico y su hermenéutica, punto número 1. Para la próxima sesión, ¿qué les estoy proponiendo? Léanlo, estúdienlo. Si quieren, imprímanlo, subrayenlo. En el transcurso de la semana, mi compromiso como ustedes, como orientador de este proceso, es
facilitarles unas preguntas para que en la próxima semana dialoguemos. Yo invito a los que les da pena, a los que son tímidos, a que se abran, a que compartan, a que no les dé miedo, a que no les dé pena. No es posible que cada martes Mauricio Pareja sea el único que vaya a hablar. Yo soy tan necesitado de aprender como ustedes. Entonces, me encantaría que pudiéramos hablar. No sé si sobre lo que he dicho hay alguna pregunta o hay alguna opinión sobre lo que acabo de mencionar. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Todo está claro? Sí. Muy bien, me encanta. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla. Ese es el material. Si ustedes se dan cuenta, es un material que tiene 72 páginas. Es decir, que vamos a durar por lo menos 2 meses estudiando esto despacio, como en cámara lenta, para tratar de entenderlo y sobre todo para sacar las implicaciones que eso tiene para nuestro deseo, nuestro propósito de construir comunidad científica. Eh, Hay una serie de textos que yo les voy a ir mencionando que formarán parte de la referencia bibliográfica. Por ejemplo, hay un texto que se llama ¿Qué es la hermenéutica? ¿Qué es la hermenéutica? De Jean Grondin, que es un buen texto. Hay otros textos que yo les iré mencionando por si acaso les interesa tener como referencia. Tengo unos compañeros filósofos, psicólogos, que voy a invitar también para los conversatorios, porque además de estas sesiones que tendremos, vamos a seguir con los conversatorios. Entonces ya estoy tratando de contactar a unos de mis profesores o a algunos de mis compañeros de estudio en filosofía para que vengan y nos hablen un poco de eso de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica y para qué sirve la hermenéutica? ¿Y por qué es tan importante cuando uno está tratando de crear comunidades científicas? Bueno, y para finalizar, y para finalizar, me gustaría que en la medida en que vayamos avanzando, en la medida en que vayamos hablando, pudiéramos ir mirando cómo eso puede repercutir en los diferentes campos que tiene la psicología. Ustedes saben que actualmente el colegio tiene 18 campos activos. Está la psicología jurídica, está la psicología clínica, está la psicología educativa, está la psicología, la neuropsicología. Entonces, qué bueno sería que en la medida en que vamos avanzando, vamos viendo cómo podemos extender esto a todos los campos de la psicología. Cómo podemos motivar a otros campos a crear comunidades. Al final, uno de los puntos que vamos a trabajar es un proyecto que se va a ir desarrollando en la medida en que vayamos avanzando, y es crear pequeñas comunidades de psicólogos, comunidades de tipo epistemológico que nos permitan difundir el quehacer del psicólogo. ¿Qué son las pequeñas comunidades? Yo sé que muchos lo están haciendo ya. No vamos a descubrir que el agua moja, ya eso lo descubrieron hace años. Pero sí vamos a tratar de dar unas pautas para que cada persona, cada psicólogo, pueda entender que su profesión es su vocación. Es decir, usted se va a realizar como ser humano en la medida en que ponga eso que sabe, al servicio de los demás. Por ejemplo, en este momento yo tengo pequeñas comunidades también en donde trabajo el tema psicológico. Cada 15 días yo tengo un encuentro con personas y trabajamos temas como ansiedad, depresión, estrés, dialogamos. Son pequeñas comunidades de autoayuda. Esas son las pequeñas comunidades también, en donde se va creando fraternidad. Las personas que no son psicólogas, que forman parte de esta comunidad, desde su profesión, los educadores, por ejemplo, ¿por qué no aprovechan también y crean pequeñas comunidades? Miren, estamos en un momento en el que las personas se están sintiendo muy solas. Las personas necesitan con quién hablar. Y muchas veces lo que las redes sociales ofrecen son distractores, distractores. Hoy veía en el periódico no sé si era un deportista o un influencer, un muchacho joven
que se lanzó de un quinto piso a una piscina y se mató. Y se mató. Así nomás. Voy a mirar bien la noticia, pero es que uno encuentra personas que están haciendo actos realmente temerarios, desafiando todo instinto básico de conservación, muchas veces porque no tienen con quién hablar, no tienen con quién socializar. Tienen fans. Los fans no son los amigos. Los fans dan instantes de alegría, pero no construyen felicidad, verdadera felicidad. Eso tiene que ver con la epistemología, eso tiene que ver con la manera como estamos haciendo ciencia y eso tiene que ver con la manera como entendemos la ciencia al servicio de la humanidad. Eso, los índices de suicidio que se han disparado, los índices de agresividad. Pregunto, ¿y los psicólogos qué estamos haciendo? No se trata solamente de dar cursos y cursos y cursos y más cursos. La gente llega a un momento que está hasta aquí de cursos. Están hasta la coronilla de información, demasiada información. Cursos sobre cómo hacer amigos y no tienen ni un solo amigo. Cursos sobre cómo amar mejor. Amar quién sabe a qué, porque no tienen a quién amar. Por eso yo sí los invito a que en el próximo encuentro, ojalá enciendan la cámara y ojalá podamos hablar, que le pongamos rostro a esa pantalla y que podamos comunicarnos mejor. No me voy a extender más. Hoy vamos a tener esta reflexión bastante breve porque quiero invitarlos a que en estos minuticos que quedan le echen un vistazo a ese primer capítulo o a ese primer punto que les pedí que miraran del texto de José Luis Gómez Martínez. Si alguien quiere añadir algo más, yo tengo que decir lo que yo tenía que decir, ya lo dije. Concluyo mi parte. Me gustaría que hicieran el feedback antes de despedirnos. Gabriel. Si me permites, Claro. muchas gracias. Bastante interesante lo que estás comentando y mientras ibas hablando, yo iba pensando que en este momento sí estamos atiborrados de mucha información técnica, mucha información científica y poca información filosófica y epistemológica. Creo que nos hemos estado moviendo en un mundo muy pragmático, donde simplemente le estamos dando vueltas al devenir de las cosas, al uso de las cosas y la usabilidad, pero estamos perdiendo la raíz de donde viene, que es aquí donde a veces, cuando comentabas acerca de la hermenéutica, que es ese nacimiento, y que muchas veces lo dejamos, en serio, lo dejamos a un lado y empezamos es simplemente algo mecánico, tal cual lo estás diciendo. Por eso, precisamente, no le encontramos una virtud a lo que estamos escuchando en estos cursos, sino simplemente nos llenamos de información, necesitamos el certificado que va a nuestras hojas de vida, pero nunca lo vamos a poner y lo vamos a interiorizar desde nuestro conocimiento porque no podemos, no hay con qué. Era eso, gracias. Gabriel, tú has dicho una cosa tan interesante y no sé si lo has experimentado en tu ejercicio docente a propósito de certificados y títulos y cosas que uno ve hoy en día gente haciendo cuanto curso se le atraviesa. ¿Y sabes qué significa hacer el curso? Hacer el curso es esto, eso es hacer el curso. Tal cual. Entonces, si vamos a hacer un encuentro de epistemólogos, de personas que aman la epistemología porque quieren comunidad, quieren crear comunidad científica, yo sé que mientras nos conocemos no es fácil. Hay personas que realmente les cuesta mucho trabajo encender la cámara y eso. Pero yo sí lo soy sincero. Yo quedo muy frustrado si dentro de 2, 3 o 4 encuentros no prenden la cámara. Es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Vamos a crear comunidad de qué? ¿Sí? Yo creo que la comunidad se hace con seres humanos, con personas. Personas. La palabra persona viene del griego prosopón. Prosopón era la máscara que se ponían los actores griegos. ¿Sí? Y cuando se traduce al latín, la palabra prosopón, la palabra que se usa es personare, sonar por sí mismo. De ahí viene la palabra persona. En otras palabras, si tú no prendes la cámara y no veo tu rostro,
Tú no eres persona para mí, eres un computador. Necesitas ponerle rostro. Ah, pero yo soy tímido. Bueno, ese es un punto que hay que trabajar acá, la timidez. ¿Sabes cuándo uno pierde la timidez? Cuando uno está entre hermanos, cuando uno está entre amigos. Por eso para Humberto Maturana era tan importante entender que el científico es un profesional del amor. En última, es eso. Un científico es una persona no que entiende el amor, no, es una persona que ama. No es una persona que entendió, vuelvo y voy a hacer el ejercicio para que lo visualicen. No es una persona que entendió el amor, así como están viendo en la pantalla, como si fuera un muñeco quieto ahí. Entender a Mauricio no es ver al fulano que está ahí en la foto. Entender a Mauricio es esto, vean, esto es entender a Mauricio. Es ver el rostro de Mauricio. Es ver cómo mueve la mano Mauricio. Es preguntarle cosas a Mauricio. Eso es. El científico es alguien que le descubre el rostro de la realidad, porque la realidad tiene rostro. Si no logra descubrirle el rostro, el científico no ha entendido su trabajo. Ahora, cuando hablamos de ciencias sociales y humanas, ¿cuál es el rostro? Es el rostro del ser humano. Por eso, el gran problema que le presentó el positivismo a la psicología es que los psicólogos no estaban viendo rostros, estaban viendo cifras. Ese fue el gran problema del positivismo. Deshumanizar al objeto de estudio al convertirlo en objeto, no sujeto solamente. Entonces, mis queridos amigos, hermanos, miembros de esta pequeña comunidad, tenemos mucho camino que recorrer. Mucho camino hasta que hagamos lo que está haciendo Juan Carlos, lo que está haciendo Nuria. Pongan la cámara. Ay, es que no estoy bien peinado. Ay, es que no estoy. Ay, es que el cuarto está desordenado. Ay, que yo no sé qué más. A ver, ¿quién ha dicho que esto es un concurso de cuartos? En el cuarto de mi hijo. Yo organicé la cama porque sé que se vuelve un distractor si la cama está desordenada. Pero a mí no me daría pena si la cama estuviera desordenada, no, ese es mi cuarto. Observen cómo es mi desorden, observen. Sí me estoy explicando. Yo los invito a eso, a que trascendamos los modelos con los que nos enseñaron a hacer ciencia. Entre otras cosas, nosotros somos latinos, los latinos somos mamadores de gallo. A mí me cuesta, el otro día estábamos en el conversatorio con Edgar Barrero y una de las cosas que él criticaba es el cuento de la APA. Yo sé que la APA le pone orden a la ciencia, pero la APA mata a la ciencia también. Nosotros, los latinoamericanos, somos mamadores de gallo. Yo quisiera hacer una tesis donde yo pueda expresarme como realmente soy. Estoy haciendo el doctorado y todo el mundo sufre con la bendita APA. Y lo voy a pasar. ¿Por qué? Porque aprender a caminar sobre rieles, eso no es ninguna complicación. Aprender a caminar en libertad, eso sí es verdaderamente científico. Caminar sobre rieles, no, hombre, caminar sobre rieles no tiene nada de científico. Científico es que usted se atreva a coger un machete, a meterse en el monte y abrir camino. Eso es científico. Y eso se hace mamando gallo y eso se hace riendo y llorando y todo eso. Humanicemos este encuentro. Esa es la invitación. No sé si Marcela, que no la hemos escuchado, si se anima o si, bueno, Surani creo que ya habló. ¿Quién más no ha hablado? Bueno, Juan, sí. no sé si alguien más quiere decir algo, pero escuchándote, me parece muy interesante el saber que realmente estamos aquí un grupo que de alguna manera tiene un interés específico, pero me gustaría que esto realmente pudiese trascender. Tú tocabas un tema muy importante de cómo es el momento actual en el que estamos viviendo en el país, en el que nos cuesta mucho trabajo sintonizarnos en esta realidad y estar con el otro, ¿no? Cuando tú hablas de esa otredad, es como que estamos como perdidos de alguna manera, ¿no? Estamos como en un laberinto en el que todo el mundo habla, pero que no nos escuchamos, ¿no? Y esa parte me preocupa muchísimo, justamente porque los medios de comunicación de alguna manera
como que van delimitando y van llevando a las personas a una direccionalidad que no nos permite dar esa apertura de la que tú hablas, de la importancia de centrarnos un poco, o mejor de sintonizarnos con el otro, ¿no? De esta realidad que nosotros tenemos. Paradójicamente, en este tiempo, como decía, pues he estado un poco como al margen del quehacer del psicólogo, pero de alguna manera también adentrándome justamente en ese proceso del pensamiento, de estar analizando qué es lo que está pasando en nuestra realidad. Me he encontrado en algunos grupos centrada en dilucidar precisamente ese tipo de aspectos del por qué nosotros estamos envueltos en estos momentos, en este país, en esta situación que pareciera que es una sin salida, pero yo creo que ya esto es justamente eso, es el momento de dar un salto, ¿no? Lo importante saber es cómo hacerlo ya, pero es inminente que esto dio una apertura muy grande a escuchar al otro, ¿no? A ese otro que está por allá, como tú dices, en la selva, ese otro que supuestamente no existe, en el que uno ve que los medios de comunicación dentro de su zona de confort hablan cosas maravillosas y creen que, bueno, que de pronto eso es lo que es la realidad de Colombia y realmente no la es. Creería yo que esto que tú estás planteando para abrirnos hacia este aspecto epistemológico de entender, de podernos comunicar y de sintonizarnos con el otro, sería muy bueno que pudiésemos aunar a muchas personas para que dentro del quehacer de la psicología pudiéramos sintonizarnos. Yo recuerdo que cuando estaba dentro del ejercicio profesional, para mí importante era ese lenguaje no verbal, poderlo ver a la cara y poder interpretar y conocer qué es lo que esa persona está sintiendo. Es decir, es como sintonizarse uno con esa persona y saber que en otra reunión que estuve y te escuché, entonces, que estábamos hablando que no era solamente estar tras una pantalla, ¿no? Era estar con el otro, y recuerdo que se planteaba algo de la expresión de sentimientos, ¿no? Y yo no intervine, pero recordaba cómo dentro del quehacer del psicólogo, cuando esa otra persona que está buscando una ayuda siente que yo me emociono, que casi yo lloro, pero no me descompongo, entiende perfectamente que yo lo comprendo, que estoy verdaderamente en sus zapatos, porque yo no puedo estar ajena a esa realidad, a ese sentimiento que tiene esa persona. Cuando yo logro sintonizarme con esa persona, es cuando esa persona se siente comprendida y puede dar una apertura para un cambio y para saber que se es tenida en cuenta como persona. Nuria, muchísimas gracias. De verdad, yo creo que el asunto nos va sintonizando cada vez más, y en la medida en que nos vayamos encontrando y en la medida en que seamos constantes, que sea el grupo, yo a Nuria la he visto ya en varios encuentros y ya te identifico, ¿verdad? Ya nos reconocemos. Gabriel, que lo acabo de conocer hoy, empezamos a conversar y ustedes, no sé si ustedes se dan cuenta cuando uno le pone rostro al asunto, lo fácil que se vuelve la conversación. Para mí ha sido realmente agradable encontrar a Gabriel, ver su cara, hablar con él, escucharlo a él, y eso permite generar cercanía. Como les digo, yo conocí a Gabriel hoy, yo no lo conocía, y lo conocí vía telefónica, y ahora le estoy viendo el rostro. Y en la medida en que vayamos interactuando, nos vamos conociendo más, y lo mismo con Juan Carlos. Chévere que Juan Carlos ponga la cámara. Los que no la han puesto, pues tranquilo, aquí a nadie se le obliga. Si usted quiere seguir con la cara en silencio, bienvenido. Es decir, no los vamos a decir que para estar acá es condición prender la cámara, no. Pero lo que sí estamos diciendo es qué agradable sería que pudiéramos reunirnos semana tras semana para ir construyendo una pequeña comunidad que impacte. Yo en esto, las personas en estos días de tanto revuelo político que me siguen en redes sociales, yo he escuchado los que dicen que Mauricio es comunista, que Mauricio es uribista, que Mauricio es decir, hey, es una felicidad de ponerle el rótulo a la persona, ¿sí? De clasificarlo, de encasillarlo. Y yo digo, bueno, si me quieren poner un rótulo, el único rótulo que yo realmente acepto, yo, Mauricio Pareja, con todo el respeto para los que me están aquí viendo, el único rótulo que yo acepto que me pongan es cristiano, pare de contar. ¿De acuerdo? Yo soy católico y yo creo en Jesucristo. Eso sí me condiciona a mí. Para mí eso sí es un condicionante fundamental.
Y desde mi experiencia cristiana, yo creo que puedo aportar acá. Entonces, ¿qué pasa? No, ahí vienen, van a volver religiosa la psicología. No, hombre, por Dios. No. Es como si viene un ateo y entonces voy a decir, uy, van a volver atea la psicología. Nadie es neutral. Cada quien habla desde lo que cree y desde sus convicciones. ¿Sí? Y lo que enriquece el diálogo, como lo vamos a ver ahora con José Luis Gómez Martínez, que para mí es genial lo que él plantea, solo podemos convivir si somos capaces de introducir un discurso verdaderamente antrópico. Los otros discursos lo único que hacen es descalificar al que piensa distinto. Por ejemplo, desde la experiencia cristiana que he vivido, hey, las grandes transformaciones se hacen con pequeñas comunidades. No son la masa no transforma, la masa deforma. ¿Sí? Como decía Silvio, qué cosa fuera la masa sin cantera. Es decir, si no tenemos algo que le dé contenido, que le dé forma, la masa es peligrosa. Y es la pequeña comunidad, es ese granito de sal que tú le echas a la sopa. No le eches mucho porque te tiras la sopa. Es un poquito. Y son las pequeñas comunidades las únicas que realmente generan verdaderas transformaciones. Los grandes avances científicos no los han hecho multitudes. Es un grupito de científicos que se reúnen y ese grupito de científicos hace su descubrimiento y lo comparte. Y después se replica. Como decía Thomas Kuhn, son las comunidades científicas, las pequeñas comunidades de científicos que comparten un paradigma. Entonces, lo que les estoy proponiendo es eso, cada uno desde su especificidad. Aquí hoy todos nos estamos entendiendo, pero tengan la seguridad que va a venir alguien que pensará distinto y le dará otro giro, y vendrá otro y hará presión. En eso, si quieren, soy un poco dialéctico. Yo creo que la dialéctica de verdad es el motor que mueve la historia. Entonces necesitamos ese contradictor, ese que nos pone a pensar diferente. Yo no me imagino que hubiera sido de la Liga Española solamente con Messi. Hombre, la Liga Española fue la Superliga porque tenía a Messi y tenía a Ronaldo. No nos engañemos. Ellos se necesitaban para ponerse como referente. Entonces, como a mí me gusta ser puntual y ya son las 8 de la noche, 4 minutos, yo los invito a que échenle un vistazo a ese texto de José Luis Gómez Martínez, échenle un vistazo a ese primer puntico que él menciona ahí del discurso antrópico, y la próxima semana nos volvemos a encontrar a esta misma hora por este mismo canal, listos para debatir, listos para dialogar sobre cómo construir comunidades científicas a partir de un nuevo discurso. No un discurso descalificador, no un discurso que destruye, sino un discurso que verdaderamente es capaz de construir nuevas realidades. Muchas gracias. No sé si alguien más quedó con la palabra. Juan Carlos, que te veo como con ganas de hablar. ¿Quieres decir algo más? Sí, no, me estaba despidiendo, pero de verdad que Okay. un espacio muy agradable. Me pareció que Marcela trató como de hablar en dos Y a mí me dio la ocasiones. impresión, pero no sé qué le pasó a Marcela. De pronto es más tímida, pero bueno, No, Marcela los creo que ya invito. habló en otras ocasiones aquí, creo que ya ha tomado la palabra antes, si no estoy mal. Sí, no, y de verdad un espacio muy agradable. Entonces, pues nos vemos dentro de 8 días. Bueno, hasta luego. Feliz noche para todos. Gracias, que esté muy bien. Muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Será que tiene problemas con el micrófono. ¿Ah? Sí, Feliz es posible noche. que Sí, tenga que problemas Marcela con el que micrófono. no nos escucha. Bueno, Bueno, la Ok, grabación de hoy muchísimas yo se las gracias. envío después al link, ¿de acuerdo? Yo les Muchísimas envío la gracias. Feliz grabación. noche. Bueno, Ok. Gracias hasta igualmente. luego. Buenas noches para todos. Buenas noches. hola Edgardo. Vi que llegaste, estabas intermitente, no sé si era que tenías problemas con la conexión. Sí, tuve problemas con la conexión. Cada vez que intentaba intervenir, pues se me iba Sí. la señal y se quedaba. ¿Tú Entonces, estás dónde, Edgardo? ya quedé para la próxima. ¿Dónde estás? Aquí en Barranquilla. Ah, en Barranquilla, perfecto. En Barranquilla. Bueno, hermano, para la próxima esperamos que no tengamos tanta dificultad técnica, pero esperamos que podamos conversar. Bueno, nos vemos entonces Correcto. la próxima Mucho semana. gusto. Quedamos pendientes de las preguntas que vas a enviar. Sí, las estaré enviando. Y lo Ok, mismo con el perfecto. link de la sesión de hoy. Feliz Ok, noche. bueno, Que descansen. igualmente, que esté muy bien.